Buenos días a todos. Una gran responsabilidad exponer la palabra de Dios después de esas alabanzas en las que el Señor obra en nosotros, nos lleva a adorarle, a contemplar de alguna forma su gloria y su excelencia a través de lo que cantamos. Así que les pido que me acompañen a orar, que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Celestial, te ruego que ahora, a través de este mensaje, así como a través de las alabanzas, también comuniques tu gloria y tu excelencia, tu grandeza y tu majestad. Que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Cuando tu palabra penetre en nuestros corazones y renueve nuestras mentes y nos haga comprender tu mente y tu corazón para tu iglesia. Te ruego, Padre, que a pesar de que muchas cosas que se digan hoy desde este púlpito ya se conozcan, sean útiles, sean refrescantes, sean verdades que nos hagan adorarte en primer lugar y también reconocer cómo debemos actuar respecto a la plantación de iglesias. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a exponer uno de los pasajes más expuestos en el mundo y en la historia de la iglesia. Y si es una conferencia de plantación de iglesias, usted ya se puede imaginar qué pasaje es, ¿no? Mateo 28, 18 al 20. Nada nuevo. Así que, de una vez les digo, nada de lo que voy a decir aquí es nuevo, ¿ok? Nada. Sin embargo, en mi experiencia de cristianismo, puedo decir que lo que voy a decir no es tan común. No es nuevo, pero no es tan común. Mire, yo nací en un hogar cristiano, mi papá era pastor, estuve en innumerables campamentos en donde se predicó Mateo 28, 18 al 20, estuve en innumerables conferencias misioneras en donde se predicó este pasaje y he escuchado a bautistas fundamentalistas exponerlo, he escuchado a presbiterianos exponerlo, he escuchado a carismáticos exponerlo. Es decir, como muchas corrientes y denominaciones y todo lo que quieran. Y puedo decir que lo que voy a decir no es tan común. Nuevamente, no es nuevo. Y si usted dice, eso ya lo he escuchado, bueno, por eso, no es nuevo, ¿no? Pero no es tan típico. Así que el título de mi mensaje es Nada nuevo bajo el sol. Pero no solamente porque lo que voy a decir es seguramente algo que usted ya ha escuchado en algún momento. De pronto para algunos sea algo nuevo, quizás. Sino también porque en realidad voy a mostrarles cuál ha sido siempre el deseo de Dios con su pueblo. Y no estamos hablando de una idea moderna de hoy. No es algo nuevo hoy. Esto que voy a presentar no es algo de hoy. Es tan antiguo como la creación misma. Es el plan eterno de Dios. Así que nada nuevo bajo el sol realmente. Si para alguien es nuevo, es importante que sepa que esto que voy a mostrar es lo que Dios siempre ha querido. Entonces vamos a Mateo 28, sin más preámbulo. Mateo capítulo 28, voy a leer estos 3 famosos versículos, 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra del Señor, hermanos. No sé si todos estarían de acuerdo, pero es posible que la noción, la idea más común de este pasaje, si usted le pregunta a un miembro normal de una iglesia local, es que este pasaje se trata de evangelismo. Y no sé cuántos de ustedes han sido exhortados, y yo recuerdo en mi juventud siendo muy exhortado y de hecho como sintiéndome mal, porque predicaban en este pasaje y yo sentía que la respuesta correcta a este texto es:
como pararse en un bus y predicar, y pues yo no tengo esa capacidad, ¿no? Yo soy demasiado introvertido como para hacer eso. O pararse en un parque y comenzar a predicar el evangelio. ¿Cómo va a cumplir la gran comisión si usted no es capaz de predicarle a su vecino? Esa era una exhortación típica. Normalmente se entiende como misiones y se tiene la idea de una agencia misionera enviando un misionero a un lugar, a un país, a otra cultura, a predicar el evangelio. Esas son nociones típicas de este pasaje. Sin embargo, quiero mostrarles que aunque todo eso puede ser parte de la gran comisión, es decir, todo eso puede tener su lugar, en realidad esto es mucho más grande. En realidad esto es algo mucho, mucho más amplio. Es eterno, es impresionante. Así que les propongo que pensemos en este pasaje de esta manera hoy. La forma más completa de cumplir con la gran comisión es plantar iglesias. La forma más completa de cumplir con la gran comisión, es decir, cumplir con la gran comisión en su totalidad, sería plantar iglesias. La forma más completa de cumplir con la gran comisión es plantar iglesias. Y claro, alguien puede preguntar, bueno, pero aquí ni siquiera dice la palabra iglesia y todo eso. Bueno, voy a argumentarles que esa verdad está en este pasaje, que es una convicción fundamental que deberíamos tener todos nosotros como representantes de iglesias locales. Toda iglesia local debería tener esa convicción. Y quiero argumentarles que es la intención eterna de Dios para su pueblo. La forma más completa de cumplir con la gran comisión es plantar iglesias. Y lo voy a mostrar por 3 razones. Por la autoridad de Jesús, por el bautismo y por el discipulado. Fácil. Es como súper evidente en el pasaje. Por la autoridad de Jesús, por el bautismo y por el discipulado. Comencemos por la autoridad de Jesús. El pasaje comienza con Jesús acercándose a sus discípulos. Jesús reúne a sus discípulos en Galilea, ha resucitado, no se sabe exactamente o no dice cuánto tiempo exactamente pasó entre su resurrección y este momento, aunque Hechos nos dice que pasó 40 días después de resucitar y después ascendió. No sabemos si esta gran comisión fue justo en el momento en que él ascendió, puede ser. Pero el caso es que Jesús ya resucitó y convoca a sus discípulos y lo primero que les dice es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sería interesante pedirle a cada uno de ustedes que en un papelito escribiera cuál es esa autoridad. ¿De qué autoridad está hablando? O ¿por qué Jesús, tal vez la pregunta sería más interesante, revelaría más cosas? ¿Por qué Jesús tiene autoridad? Creo que una gran mayoría, no sé si aquí o en una iglesia local, respondería, pues porque es Dios. Jesús tiene autoridad porque es Dios. Y todos amén, amén, amén. De pronto alguien se acercaría un poco más al texto diciendo, pues porque Jesús resucitó. Ok, eso es un poco más cercano. Pero en realidad es una frase que para muchos es obvia. Pasa por obvia. Pues obvio, Jesús tiene autoridad. ¿Por qué? Pues porque es Jesús, porque es Dios hecho hombre. Y de alguna forma se aborda con esa obviedad. Pero piénselo de esta manera. La forma en la que Jesús habla está expresando una autoridad que él no tenía antes. ¿Cierto? Toda autoridad me ha sido dada. Algo pasó y ahora Jesús tiene autoridad. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué autoridad es posible que Jesús no tuviera antes de resucitar, por ejemplo? ¿Qué autoridad no tenía Jesús antes de resucitar si Él es Dios? Bueno, claramente este pasaje no está hablando de la autoridad de Jesús como Dios. Está hablando de otra clase de autoridad, otro tipo de autoridad. No es la autoridad de Jesús como Dios. ¿Cuál es la autoridad que Él ha recibido? Bueno, de pronto una pregunta nos ayude a identificar a qué se refiere Jesús. Y en realidad podríamos dedicar bastante tiempo, como varios sermones o un curso completo, explicando esto que voy a decir rápidamente. Pero tal vez esto sería lo más fundamental.
¿En qué otra parte de la Biblia y de la historia de la redención escuchamos que alguien tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra? ¿En qué otro momento en la Biblia escuchamos que alguien tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra? Y es posible que ya alguno está pensando en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? ¿Qué debe hacer el hombre? Que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y aquí hay algo que nos da sabor a gran comisión, ¿no? Versículo 28. Dios le dice a el hombre y mujer, sean fecundos y multiplíquense y ejerzan dominio sobre todo lo creado, sobre todo lo que hay en el cielo y sobre todo lo que hay en la tierra. Es la autoridad que Dios le dio a Adán. Adán recibió dominio y autoridad sobre el cielo y la tierra, sobre el mar, sobre todas las cosas creadas, para multiplicarse y llenar la tierra de la imagen de Dios. Esa es la autoridad de Adán. Adán era como un rey que Dios estableció, un vicerrector, un gobernante, un mayordomo del cielo y de la tierra. Y lo que Jesús ahora está diciendo es que ahora Él tiene esa autoridad. Me ha sido dada la autoridad que Adán perdió sobre el cielo y sobre la tierra. No voy a tardar mucho demostrando, argumentando esa idea, pero hay un autor, se llama Greg Bale. De pronto algunos de ustedes, si estudian para el ministerio y todo esto, han visto un libro fascinante y muy útil que se llama El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Los editores son Greg Bale y D.A. Carson. Si usted es predicador, pastor, maestro, es un libro extremadamente útil para todos nosotros. Es un erudito del Nuevo Testamento y él escribe esto. Cristo vino a someter y gobernar, vino a multiplicar, crear y llenar, vino a descansar en la forma original que Dios diseñó a la humanidad para que descansara en primer lugar. Génesis 1, 26 al 28 es la primera gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 es la renovación de Génesis 1, es la renovación de la gran comisión. En realidad, Mateo 28, 18 al 20 no es la gran comisión, es la renovación de la gran comisión. Jonathan Leeman también lo dice de esta manera. En Mateo 28, Jesús está reclamando la autoridad que le pertenece a Adán. Eso es gigante, ¿no le parece? O sea, lo que Jesús dijo ese día es enorme. Es todo el plan, toda la historia, todo lo que ha pasado está llegando a ese punto en el que Jesús dice, ya, lo logré. Ya tengo la autoridad que Adán perdió por su pecado. Ya recuperé la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora que resucité, yo soy el nuevo Adán, a quien le ha sido dada autoridad sobre todas las cosas. Ahora Jesús es el nuevo vicerrector, es el nuevo gobernador humano, es el nuevo mayordomo, es el nuevo rey sobre todas las cosas. Y por eso Él ascendió a su trono y se sentó a la diestra del Padre para reinar en su puesto original. Nada de eso es la autoridad divina. Jesús ya era Dios, ya tenía autoridad, pero ahora Él tiene esa autoridad de hombre, rey, sobre todas las cosas. Ahora Jesús es la perfecta imagen de Dios que ha recibido la autoridad para ejercer dominio sobre todo. Ya venció el pecado, ya sometió a todo dominio, poder y autoridad, ya pisó la cabeza de la serpiente, ya venció a la muerte. Ya no hay nada sobre Él, solo Dios, el Padre. Y ahora viene lo más asombroso. Si eso le pareció interesante, viene lo más asombroso. Porque lo que hace Jesús en este pasaje es delegar esa autoridad. ¿A quién? A sus discípulos. Yo ya tengo la autoridad sobre el cielo y la tierra. Ahora ustedes vayan. ¿Y qué?
multiplíquense, llenen la tierra de la imagen de Dios restaurada en Cristo. Esto es muy similar a cuando Jesús le entregó las llaves del reino a sus discípulos. Aquí está pasando básicamente lo mismo. Tengan la autoridad para extender mi reino. Este pasaje, hermanos, es algo enorme. Es algo gigante. No es simplemente vayan y prediquen el evangelio a su amigo, a su vecino y ya, y se cumplió la gran comisión. Jesús no tiene en mente simplemente como una agencia misionera enviando un misionero a un país y ya, listo, eso es todo. Se cumplió la gran comisión. Esto es algo enorme. Y no estoy diciendo que eso no es importante. Claro que sí es importante. Y puede ser parte de eso. Pero es que estamos hablando de algo que tiene una magnitud cósmica. Este pasaje es más bien algo como un rey que quiere conquistar el mundo entero. Es más parecido a una conquista global que a la evangelización de una persona. Jesús tiene en mente la invasión de todos los países. Jesús tiene en mente que su reino, su gloria, su imagen llene la tierra como las aguas cubren el mar. Esto es algo que se sale completamente, hermanos, de nuestras capacidades. Esto es algo que se sale completamente de nuestras manos. Mire, si usted en este punto se siente insignificante ante lo que Jesús está diciendo y dice, no, pero pues yo no puedo hacer eso. O sea, yo puedo predicarle a mi vecino, pero yo no puedo hacer lo que Jesús está diciendo acá. Si usted piensa así, entonces ya dimos un buen primer paso para entender la gran comisión. Ya vamos en el camino más correcto para entender lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos. Nuevamente, no estoy diciendo que evangelizar no sea importante. Claro que sí, por supuesto, es parte de esto. Pero eso no lo es todo. No es simplemente eso. No quiero que salgas de aquí con una mentalidad reduccionista de lo que Jesús dijo ese día. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para extender el reino de este nuevo rey que tiene el dominio sobre el cielo y la tierra, que venció el pecado, que venció la muerte y que ahora lo que quiere es llenar el mundo, todos los países, todas las naciones de su gloria y de su imagen a través de sus discípulos? Eso suena muy grande. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vienen los siguientes dos puntos: bautismo y discipulado. Bautismo. ¿Cómo se extiende el reino de los cielos? ¿Cómo se extiende el rey? ¿Cómo se extienden los límites del reino de este rey? Y Jesús nos da la respuesta. Versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí está el cómo. Bautizándolos. Esa frase siempre me ha asombrado. ¿Por qué bautizando? Creo que sería la última respuesta que usted daría. Si yo le pregunto a usted, bueno, ¿y cómo hacemos para extender el reino de los cielos? ¿Qué hacemos? Yo creo que sin ver este pasaje, sin pensar en Mateo 28, nunca responderíamos, pues bautizando. Porque, ¿cómo se hacen discípulos? ¿Un discípulo se hace bautizándolo? Eso me hace acordar siempre de Nacho Libre. ¿Usted se ha visto Nacho Libre? Mire, si usted no se ha visto Nacho Libre, es posible que usted no sea tan feliz como puede serlo. Le recomiendo que vea Nacho Libre. Maravillosa película. Nacho es un sacerdote que tiene que cuidar huérfanos. Y Nacho tiene un amigo. Ese amigo se llama Esqueleto. Pero ese amigo tiene un problema. Es ateo. En sus propias palabras, él cree más en la ciencia que en la religión, ¿no? Entonces, a Nacho no le gusta eso nada porque es su amigo y está ayudándole a ser un luchador de lucha libre, usted tiene que verla. Pero el caso es que un día ya él no soporta eso y dice, Nacho va a solucionar el problema. Entonces Nacho agarra un tazón, lo llena de agua y Esqueleto está ahí tranquilo, relajado de la vida y Nacho pone el tazón enfrente de la cabeza y lo bautiza.
Y lo primero que le dice es, ya eres cristiano. Ya no puedes hacer nada. Ya eres cristiano. ¿Eso es hacer discípulos? Por supuesto que no. Un discípulo no se hace bautizándolo. Un discípulo se hace predicando el evangelio, esperando que el Espíritu Santo venga y obre en esa persona, lo convenza de pecado, lo lleve al arrepentimiento y lo lleve a creer y a depositar su fe en el evangelio de Jesucristo para su salvación. Amén. Así es como aparece un discípulo de Cristo. Sin embargo, ¿qué dice el pasaje? No podemos ser más espirituales que Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice el pasaje? Un discípulo se hace bautizándolo. La única forma en la que eso tiene sentido con todo lo demás en la Biblia es que Jesús no le está diciendo a sus discípulos que su labor es crear discípulos. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Jesús no le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que ir a crear discípulos. Porque ninguno de nosotros puede crear un discípulo. Eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los discípulos? Bueno, los discípulos lo que sí pueden hacer es reconocer discípulos. O por lo menos confirmar que son verdaderos discípulos. ¿Y cómo confirmamos que una persona es un verdadero discípulo? Pues bautizándolo. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo que ahora Dios es su Padre públicamente, ¿no? Esta persona le pertenece a Dios, al Dios Trino. Esa es su identidad. Es un reconocimiento público. Y al parecer los discípulos entendieron eso porque después en Hechos, eso es lo que vemos. Pedro predica el evangelio, muchas personas creen. ¿Y qué hace Pedro? Pues hay que bautizarlos. Y ese día se añadieron a la iglesia y empezó la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a Filipos? Pues exactamente lo mismo. Llegó, predicó el evangelio, Lidia y su familia creyeron, los bautizó y empezó la iglesia en Filipos. Al otro día el carcelero con su familia creyó, los bautizó y ahora son parte de la iglesia en Filipos. Y el pasaje termina diciendo, y ahora ellos fueron a ver a los hermanos, a la iglesia de Filipos. La gran comisión no es principalmente una persona predicando el evangelio en un parque y luego yéndose sin saber qué pasó. No es cruzar una frontera simplemente y predicar el evangelio. Ahí no puede parar la gran comisión porque ¿quién reconoció a quién? ¿Dónde estuvo el bautismo? Los apóstoles entendieron que Jesús tenía en mente la plantación de iglesias porque el bautismo es el mecanismo bíblico para plantar una iglesia. Mire, yo sé que nosotros hacemos muy difíciles las cosas, hermanos, pero plantar una iglesia no es tan complicado bíblicamente. Simplemente piensen esto, suponga, 4 creyentes son enviados por una iglesia local a plantar una iglesia. Tienen la autoridad delegada por la iglesia porque Jesús le dio la autoridad a la iglesia para plantar iglesias. Y entonces estas 4 personas llegan a ese lugar donde no hay iglesia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues no es que tengan que pensar en, bueno, ¿qué edificio vamos a tener? Vamos a encontrar un local, vamos a inventarnos un logo, vamos a poner un letrero, vamos a hacer un marketing, vamos a publicar en redes sociales. Vamos a comprar sillas, micrófonos, guitarras y vamos a empezar la iglesia. Eso no es una iglesia. Lo que tienen que hacer es predicar el evangelio en la comunidad y orar porque el Señor salve personas y de pronto, supongamos, después de 3 meses, 2 personas creyeron. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que asegurarse que verdaderamente hayan creído, tienen que asegurarse que sean verdaderos creyentes, tienen que bautizarlos certificando que son discípulos, de manera que ya no son 4, son 6, y tienen que comprometerse bajo la responsabilidad de supervisarse entre ellos en su fe,
cuidarse mutuamente en su fe. Eso implica celebrar la cena del Señor y seguir predicando la palabra y seguir predicando el evangelio, esperando que más personas crean. De pronto, después de 3 meses, 8 personas creyeron. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, hay que revisar si son verdaderos creyentes, hay que bautizarlos y luego ya no somos 6, somos 14. Y estamos ahora comprometidos, 14 personas, de cuidarnos mutuamente en la fe, en el crecimiento espiritual. Y así el reino de los cielos se va extendiendo. No tengo tiempo para argumentarlo en este momento, pero eso que acabo de describir es lo que Jesús llama la roca en Mateo 16, sobre la cual la iglesia es construida. Si Jesús hubiera dicho, hagan discípulos evangelizando, ya esto cambia totalmente las cosas. Pero Jesús dijo, hagan discípulos bautizando. Es el acto de una iglesia de confirmar nuevos creyentes. Eso es lo que llamamos membresía. Bautismo y membresía es lo mismo, básicamente. De manera que la forma más completa de cumplir con la gran comisión es plantando iglesias, pero no solo por el bautismo, sino también por el discipulado. Y ya voy a terminar, tranquilos, no desesperen. Por el discipulado. Tercer punto. La última parte de la gran comisión es básicamente la vida de iglesia. Esto es la vida de iglesia, versículo 20, enseñándoles. Tienen que bautizarlos y tienen que enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué es una iglesia? ¿Es eventos? Pues listo, vamos a hacer eventos. Vamos a inventarnos programas. Vamos a inventarnos reuniones. Hagamos todas las reuniones posibles. Nos volvemos una empresa de eventos. Ya somos expertos en toda la logística, ¿no? Un programa educativo, un pensum de 6 años. Eso es una iglesia. No, nada de eso es una iglesia. Una iglesia no es eventos, no es reuniones por montón, no es programas, no es un pensum educativo. Una iglesia es un grupo de creyentes reconocidos oficialmente, es decir, bautizados, que se han unido bajo un pacto para supervisarse entre ellos por la palabra y por las ordenanzas. Y lo voy a repetir porque de pronto le interesa tener una definición de iglesia. Una iglesia es un grupo de creyentes reconocidos oficialmente, es decir, bautizados, que se han unido bajo un pacto para supervisar su fe unos a otros mediante la palabra y las ordenanzas. Eso es una iglesia local. Lo que hace una iglesia es supervisarse entre personas. Eso es la dinámica de iglesia. Es unos creyentes que se han comprometido a, yo voy a estar pendiente de tu fe. Yo voy a asegurarme de que tú vives en una vida cristiana genuina, así como espero que tú lo hagas conmigo. Y entonces se dedican a enseñarse unos a otros lo que Jesús ha mandado, a animarse unos a otros con lo que Jesús ha mandado, a exhortarse unos a otros con lo que Jesús ha mandado, a consolarse unos a otros con lo que Jesús ha mandado. Y todo eso es amarse unos a otros. Eso es lo que llamamos discipulado. No es un programa de tantas lecciones, ¿no? Es la vida del creyente, siendo guiado y protegido y cuidado y animado y exhortado y enseñado por otros, que son su familia en la fe. Esa es la actividad propia de cada miembro, de acuerdo a Efesios 4, es hablar la verdad en amor unos con otros, para que la iglesia crezca en madurez y muy seguramente también va a crecer en número, porque cuando una persona vea lo que está pasando en esa comunidad, se va a sentir atraído por esa comunidad. Hay un libro que se llama así, de hecho. Y noten que esto no es un llamado para pastores, no es como pastores vayan y hagan esto, enseñen, bauticen, discipulen. Los creyentes no tienen que hacer nada, son ustedes pastores los que lo tienen que hacer. No, son todos los discípulos. Es un llamado a todo creyente, esta es la labor, este es el oficio, esta es lo que Jesús nos ha delegado a nosotros, así como Dios le delegó a Adán. Los pastores capacitan a los discípulos para que puedan hacer esto.
pero no son los que lo hacen principalmente, sino los discípulos. Por eso, la Gran Comisión solo tiene sentido en la iglesia local. La única forma en la que la Gran Comisión tiene un sentido completo es a través de una iglesia. Y si pensamos en la idea de extender esto, pues la única forma que tiene sentido es plantando iglesias. Porque la iglesia local es la única forma en la que vamos a ver discípulos reconociendo discípulos a través del bautismo y luego formando una comunidad en donde se enseñan unos a otros lo que Jesús ha mandado. ¿Queremos ver esa dinámica llamada Gran Comisión replicada en las naciones? Pues necesitamos plantar iglesias. Y es a su iglesia, hermanos, es a su iglesia quien Jesús prometió que los respaldaría para siempre. Última frase que no podemos perder de vista. Y recuerden, porque recuerden, esto se ve muy grande, ¿no? Esto es una cosa gigantesca, esto es algo que se sale de sus manos. No es simplemente usted va y le predica a su vecino y ya, cumplí la Gran Comisión, se acabó. Esto es algo que excede nuestros límites. Por eso Jesús dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo van a necesitar. Es como Jesús diciéndole a sus discípulos en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no van a estar contra ella, no van a prevalecer contra ella. Es como Mateo 18, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y donde haya 2 o 3, ahí estoy con ellos. Es Jesús diciéndole a la iglesia, es el respaldo del Rey, del reino de los cielos hacia su pueblo, diciéndoles, extiendan los límites de mi reino. No va a ser fácil, pero yo estoy con ustedes. Hermanos, Jesús no estaba pensando simplemente en un evangelista predicando en un parque, en un creyente predicándole a su vecino, en un misionero enviado por una agencia misionera, que de hecho, agencias misioneras no están en la Biblia. Todo eso puede tener su lugar, todo eso puede ser como una pequeña pieza en un rompecabezas. Pero él tenía pensado era que su gloria se extienda, que su reino se extienda a través de su iglesia. Es decir, la Gran Comisión es el primer decreto oficial del nuevo Rey del cielo y de la tierra, autorizando a su pueblo para reconocer nuevos discípulos por medio del bautismo y a formar comunidades que se enseñan unos a otros en todas partes del mundo. Eso es la Gran Comisión. Eso es lo que Jesús prometió respaldar. Así que la forma más completa de cumplir con la Gran Comisión es plantar iglesias. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos con algo que no podemos hacer, con algo que finalmente no está en nuestras manos, que no es nuestra capacidad. Por eso necesitamos tu respaldo. Padre, gracias por nuestro Rey Jesús, que venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Tomó la autoridad del cielo y la tierra, y por eso es que podemos saber que tu iglesia va a prevalecer hasta el final. Así que te ruego que nos ayudes a pensar correctamente y que nos ayudes a alinearnos con tu plan eterno para que podamos hacer las cosas para tu gloria verdaderamente. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.